Hola, ¿cómo están? Oye, qué gran cantidad de personas. Muy agradecido por el interés en esta charla. Y nada, comencemos. Me voy a presentar primero, para los que no me conocen. Mi nombre es Mauricio López. Soy diseñador y mezclador de sonido. Vamos a un poquito a entender más adelante de qué se trata cada uno de estos dos cargos, que son bien importantes en el sonido de una película. Soy ingeniero en sonido, egresado allá por el 2002, 2003, de una universidad que ya no existe, que se llama Vicente Pérez Rosales, una universidad chilena. Eh, Saliendo empecé a dar mi práctica, a hacer mi práctica en un estudio de postproducción que tampoco existe, no soy Yeta, pues no soy el que cierra los lugares, pero tampoco existe. Estuve ahí hasta el 2007, dedicado solamente a la postproducción. Y desde el 2008 que ya soy parte del staff de un estudio de postproducción que es uno de los más grandes de Latinoamérica, que se llama Filmo Estudios, también conocido como Filmo Sonido. Y eso, soy parte del inventario acá. A partir del... Mauricio, se te mutió el micrófono. Hola, ahí sí. Espero que me hayan escuchado algo. Nada, vamos a comenzar ya, ya me presenté. Les decía que aquí estoy en un estudio de mezcla para películas. Después se los voy a mostrar un poquitito cuando ya hablemos del tema de mezcla. El sonido, ¿qué es el sonido? El sonido es muy importante para nuestras vidas. O sea, más de la definición física, ¿cierto? Que es una vibración que se transmite por un medio elástico. El sonido tiene mucha importancia en nuestra vida. Uno es la comunicación, ¿cierto? O sea, nos comunicamos a través del sonido. Si bien hay otros lenguajes que no, con lenguaje de señas, por ejemplo, eh, el, el auditivo es el más importante. Luego está el sonido importante como navegación. O sea, nos identificamos los lugares por el sonido también. ¿Dónde estamos? Estamos en la playa, estamos en el desierto, etcétera. Y aparte por una cosa de alerta. O sea, suena algo importante y nuestro cuerpo automáticamente reacciona a ese sonido. Hay una característica bien importante del sonido que es la emotividad, y que esta característica es la que ocupamos los diseñadores y diseñadoras de sonido para atraer al espectador. La emotividad a mí me pasa siempre, y esto lo repito en todas las charlas que he dado por todos lados, capaz que algunos ya se lo haya repetido ahí. Yo soy del norte de Chile, de Arica, y hay un pájaro que tiene un sonido bien característico, que nosotros le decimos el cuculí, que es una paloma que tiene un antifaz. Yo cada vez que escucho ese sonido, eh, enseguida me lleva a mi infancia. Y eso pasa con muchos sonidos. Sería quizás divertido que ustedes fueran escribiendo si tienen algún sonido que lo lleve a algún momento de sus vidas. ¿Por qué digo que los diseñadores nosotros utilizamos esto para atraer al espectador? Porque finalmente esto de la postproducción del diseño de sonido, ya sea de imagen sea de imagen o de sonido, es atraer al espectador y que el espectador no se salga de la película. Entonces, el sonido tiene esta ventaja de que te puede llevar a diferentes lugares del plano, hacia la derecha, hacia la izquierda, o llevarte a alguna situación específica. Poner a los personajes en cualquier lugar, o sea, los personajes pueden estar en una habitación como esta,
Pero si nosotros tenemos sonidos de mar fuera o sonidos de cualquier otro lugar de una empresa, una industria, por ejemplo, estamos poniendo esta locación en ese lugar. Otra cosa importante del sonido es que, a diferencia de la imagen, que la imagen es plana, ¿cierto? O sea, está en el telón del cine y no sale. En cambio, el sonido sale hacia afuera. O sea, hay parlantes en las salas de cine. Se fijan en ese parlante que está allá atrás, que es el surround, una serie de parlantes. Sale de la sala de cine y te atrapa y lleva al espectador hacia la escena. Entonces, ahí tenemos una ventaja con respecto a la imagen. Eh, yo les dije que les iba a explicar un poquito cuál es la diferencia entre el diseñador o diseñadora y la mezcladora mezclador de sonido. Yo siempre lo explico de esta forma. El diseñador de sonido es quien lleva los ingredientes y la receta, y el mezclador es quien agarra esta receta y empieza a cocinar. Es como la especie de chef. Entonces empieza a cocinar y a agregar estos ingredientes, pero también dice, oye, acá dice que esta receta tiene 3 de sal y yo en vez de 3 de sal, yo le digo, voy a poner una. En vez de comino, voy a poner pimienta y voy cambiando mi receta. Entonces, ambas personas son de vital importancia en el sonido de una película. No son las únicas personas. En una película hay mucha gente trabajando en la etapa de sonido, o sea, gente que son los editores de diálogos, editores de doblaje, grabadores de diálogos, artistas de Foley, editores de ambiente, etcétera. Hay mucha gente que está involucrada. Finalmente, la diseñadora o diseñador es quien tiene el contacto por más tiempo con la directora o el director, ¿cierto? O sea, está muchas veces desde el guión hasta ya el montaje de la película. Entonces, el mezclador no tiene tanto ese contacto. Entonces, por eso es que es un trabajo en conjunto siempre. ¿Se fijan? Ahora, ¿cuáles son estos ingredientes? Los ingredientes son 4: los diálogos, los ambientes y efectos, los foley y las músicas. Y voy a hablar un poquito de cada uno de ellos y vamos a ir viendo algunos ejemplos también. Después les voy a mostrar un poco el software para que nos quede un poquito más claro de todas estas etapas y ver algunos ejemplos también en el programa. Eh, Voy a partir por los diálogos. Los diálogos tienen varias instancias. La primera instancia de diálogos es el guión. O sea, el guionista va a escribir y va a pensar en cómo van a decir esos textos los personajes. Esa sería la primera instancia de diálogo. La segunda instancia de diálogo vendría siendo el sonido directo, o sea, la filmación, ¿cierto? No sé si algunos quizás no son del ámbito de sonido, no creo, o sea, deben ser todos del ámbito audiovisual o de sonido. El sonido directo es esta persona que está con el boom, ¿cierto? Que es este palito que lo único que hace es que es una extensión de un micrófono, ¿cierto? Entonces tenemos el boom y tenemos los micrófonos lavalier, que son micrófonos muy pequeñitos que se esconden entre la ropa. Se esconden, o sea, esos micrófonos no se tienen que ver. No se tiene que matar la magia del cine, o sea, no se pueden ver los equipos, las luces, nada. Obviamente los micrófonos tampoco. Esa sería nuestra segunda instancia, que es la captación del sonido, y ahí nos podríamos extender mucho rato porque hay mucho que decir sobre el sonido directo, pero no es la idea. Dentro de los diálogos, entonces, vendría esto. Lo primero que se hace en una película es editar los diálogos. O sea, nos llegan nuestras escenas con los diálogos elegidos, los planos elegidos, y lo que hacemos nosotros como editores de diálogos es primero seleccionar cuál es el boom. Ya, este es el boom. Hay un boom, hay dos boom, ya, ¿cuál es el que me sirve mejor? Entonces, si hay 5 o 6 personajes en el set, en el plano, esos 6 personajes no van a hablar todo el rato. Entonces yo no necesito los 6 lavalier de los personajes todo el rato hablando, todo el rato abiertos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso me va a generar más ruido. Que va a entrar, si es que estoy en un exterior, por ejemplo, va a entrar el tráfico por todos los micrófonos y eso va a ser una sumatoria de ruido. Y otra cosa que pasa con los lavalier y también con los boom, con todos los micrófonos en general, es una cosa que se llama el desfase. El desfase es que cuando yo hablo por este micrófono que está acá, está entrando por mi micrófono y si está otro personaje acá, también tiene micrófono y mi voz también entra al micrófono de él, pero en diferente tiempo. Y eso va a generar este término del desfase, que es que las ondas se van corriendo y esto puede generar pérdida de la señal. Finalmente no tengo toda la señal de audio que necesito. Entonces voy cortando y voy eliminando todos esos restos, toda la gente que no habló, de los 6 personajes que estaban en la escena,
En principio solamente terminaron hablando dos con el montaje de imagen, entonces solamente dejamos esos dos y todas las otras señales se van. Uno identifica también señales que muchas veces los sonistas directos ponen micrófonos para hacer la sala, para que tener la reverb, el eco de la sala. Ahí uno tiene que decidir si es que realmente lo va a utilizar o si no es que no lo va a utilizar. Otra cosa que va dentro de la edición de diálogos es separar todo lo que es diálogo y todo lo que no es diálogo. En una escena, ¿cierto? El sonido directo, cuando hay una escena de diálogo, lo único que se tiene que preocupar es de los diálogos, todo lo demás es ruido. Si hay una persona caminando y se escuchan sus pasos, eso va a ser ruido porque va a interferir en los diálogos. Tenemos que entender que los diálogos en una película es la columna vertebral. Pero hay escenas que no tienen diálogo, que es una persona caminando o alguien que se sube a un auto y hace partir el auto y se va. Eso también lo tenemos que separar y lo separamos en otras pistas que les denominamos production track o track de producción. Entonces se separa el diálogo de lo que no es diálogo. Luego, nosotros vamos viendo lo más importante aquí y que los dos archienemigos de los diálogos uno es el peor es el ruido ya sea de la locación, ya sea de un generador, ya sea de las luces, etcétera. Y el segundo archienemigo es la reverb, o sea, el eco del lugar, ¿cierto? Entonces tenemos que ir descartando en esa edición de diálogo las cosas que nos sirven y las cosas que no nos sirven. Y podemos, de un plano, por ejemplo, que se eligió una toma donde justo se cayó un celular en alguien del equipo, yo puedo buscar otra toma de ese mismo plano. Del mismo plano se hacen muchas tomas, entonces yo puedo ir reemplazando y buscando con cambio de toma del mismo plano. Una vez que yo hice todo ese trabajo, lo que hacen los editores, o en este caso en el estudio donde trabajo, trabaja Karen Cruces, que es una excelente editora de diálogo. La siguiente etapa sería definir si hay cosas que están técnicamente muy ruidosas, por ejemplo, y tengo que llegar a doblar esa frase. Y el doblaje, o ADR, también conocido como ADR, es llevar a la actriz o al actor al estudio a recrear esos textos. Y eso es muy común en las películas, o sea, y pasa por problemas técnicos que, por ejemplo, se cayó el lavalier y el boom no pudo entrar, una escena con un plano general y el boom no pudo entrar y los lavaliers no funcionaron muy bien, estaban con mucha ropa los personajes, con ropa de época, por ejemplo. Las ropas de época son bien complicadas, o sea, tienen muchas capas y los micrófonos tienen que estar muy escondidos. Entonces, ese problema se dobla, hay que doblarlo. ¿Qué no funcionó la pila del lavalier? Los lavaliers son inalámbricos, tienen un sistema inalámbrico, que no funciona la pila, etcétera. Estamos con muchas radiofrecuencias en el lugar también. Entonces, se dobla por esa cosa. También se puede doblar porque el director quiere o la directora quiere agregar textos cuando el personaje está de espalda, por ejemplo. En el plano está de espalda y quiero agregar otro texto, cambiar el texto. Hay un personaje fuera de cuadro y quiero agregar un texto. Quiero agregar un off, una voz off. Quiero agregar radios, teléfonos, etcétera. También el parte del doblaje. Quiero arreglar la actuación o cambiar la actuación. Les dije a todos mis personajes que en esta escena, que era una escena de un funeral, tenían que estar todos neutros. Pero después en el montaje de imagen me doy cuenta que no, que necesito que alguno de los personajes estén tristes. Entonces vamos cambiando la intención de la escena con el doblaje. Y el doblaje es algo que hay muchos actrices y actores le tienen un poquito de miedo porque piensan que va a arruinar su actuación y la verdad es que no. O sea, es ayudar a que salga mejor la actuación. Entonces es una ayuda también para la actriz y el actor. Eh, Otra cosa por la que se dobla, y vamos a ver algún ejemplo ahora, es porque las coproducciones. Las coproducciones es que diferentes países aportan dinero para financiar la película, pero tiene restricciones o sugerencias, más bien restricciones. Eh, que el equipo técnico tiene que ser de un país, que tienen que haber personajes de todos los países. Entonces muchas veces estás haciendo una película de época chilena, por ejemplo, y hay una actriz, me tocó en una película chilena, donde había una actriz española, una actriz argentina y un actor brasileño. La actriz argentina y la española lo hicieron perfecto de chileno porque es más parecido que el portugués, el idioma. Entonces el portugués trataba de hacerlo, pero no se podía sacar el portugués de encima, entonces a veces se dobla ese actor con otro actor que es chileno o que es del lugar de donde se está haciendo la película. Entonces ahí también hay un ejemplo de cambio de actor. Ya, les quiero mostrar
Antes de continuar con las siguientes capas, les quiero mostrar, déjenme que estoy abriendo una, una sesión donde vemos el tema de la edición de diálogo rápidamente para que escuchen cómo llega una película y cómo con la edición de diálogo puede llegar a quedar. Comparto enseguida. Ahí ustedes me dicen si se escucha o no. Un segundo. Entonces, lo que van a ver ahora es el programa que se utiliza para postproducción, que, un segundo, el programa, el programa que más se utiliza es Pro Tool, que es de Avid, ¿cierto? Ahí les voy a compartir la pantalla. Estaba arreglando unas cosas de sonido, sonido, sonido estéreo. Ya, aquí están viendo, ¿no? Ya, miren, les voy a mostrar cómo viene el directo de esta escena, con todos los micrófonos. Igual estoy siendo malo con lo que viene en el directo, pero para que escuchen un poquito. Uno creería que un viejo como el papá debería calmarse con los años, pero parece que no es así. Igual no sabemos quién anda cazando sus corazones. No sabemos. No, para nada. ¿Qué sabes tú? Lo mismo que tú. Oye, ¿quién es te está jugando? Se fijan que hay ruido, es una escena súper complicada, por eso la elegí. O sea, hay playa, vientos en el sur de Chile. Ahora veamos con la edición de diálogo, que es la separación de los micrófonos que solamente están funcionando con procesos de ecualización también y con, en algunos casos, procesos de reducción de ruido. Vamos a ir de nuevo con el ruidoso para que nos acordemos. Uno creería que un viejo como el papá debería calmarse con los años, pero parece que no es así. Igual no sabemos quién anda cazando sus corazones. Ahora vale editado. Uno creería que un viejo como el papá debería calmarse con los años, pero parece que no es así. Igual no sabemos quién anda cazando sus corazones. No sabemos. No, para nada. ¿Qué sabes tú? Lo mismo que tú. Oye, ¿quién es te está jugando? Entonces se fijan que se logra una mayor inteligibilidad de lo que hablan y se eliminan estos ruidos como de ruido y todo lo que escucharon, salvo una frase por ahí, es directo. O sea, ahí es lo mismo que escucharon antes. Por ejemplo, estas frases Uno creería que un viejo como el papá debería calmarse con los años, pero parece que no es así. es sonido directo, pero que está procesado, está con aplicación de reductor de ruido, probablemente alguna ecualización. Si pongo el ecualizador acá, claro, tiene una ecualización que también dependen estas ecualizaciones de cómo suene mi audio, digamos. Aquí una cosa bien importante, nunca ecualizar por ecualizar, nunca comprimir por comprimir, nunca hacer procesos por hacerlos. No, aquí no hay una receta de yo tengo que ecualizar, comprimir y esto va a sonar bien. No, porque puede ser que venga perfecto y no tengo que hacer nada. Eso es bien importante en este trabajo, ya sea en la parte audiovisual como en la música. O sea, si viene el registro perfecto, yo no hago nada. Y ahí es donde empiezan a jugar nuestros oídos, ¿cierto? Más que una cosa técnica, más que gráficos, más que medidores, es lo que como nosotros percibimos el sonido. Ya, les quiero mostrar ahora, ya que hablamos de los doblajes, les quiero mostrar este ejemplo del doblaje cambiando el personaje, cambiando el actor. Denme un segundo, voy a compartir. A ver si porque vi ahí que habían conocidos que no eran de Chile, así que quizás no conocen al personaje, pero a ver si alguno de ustedes descubre qué actor chileno dobló a este personaje.
Gerardo, desde la muerte conviértete en la estrella de la noche. Guíanos con tu brillo de héroe eterno. Nosotros no te olvidaremos, joven guerrero. Y en tu nombre resguardaremos la patria y la libertad. Gerardo, desde la muerte conviértete en la estrella de la noche. Guíanos con tu brillo de héroe eterno. Nosotros no te olvidaremos, joven guerrero, y en tu nombre resguardaremos la patria y la libertad. ¿Alguien sabe quién es? Bueno, este es un ejemplo de personaje de un actor cambiado, pero por el tema que les conté, es la misma historia que les había contado, de esta coproducción de varios países y que pedían que hubiesen personajes de cada país. Cantillana, perfecto. Quizá ya había participado en otro de mis cursos. Sí, era Néstor Cantillana. Listo. Pasado este tema de los diálogos, nos vamos a concentrar en otro que es el Foley. El Foley son todos los sonidos de los personajes. Una vez que se fijan que dejamos bien limpio el sonido directo, ese del ejemplo que les mostré, quedó bastante limpio y muchas veces se pierden todos los movimientos. Lo mismo que les decía, el sonista directo cuando va a captar una escena de diálogo se preocupa solo de los diálogos, todo lo demás no interesa. Entonces, queda todo muy silencioso. Necesitamos hacer los sonidos de los personajes, necesitamos hacer la ropa, los pasos, los movimientos. Esa es una de las cosas por qué se hace esto del Foley, que son los sonidos de los personajes. Otra es porque nosotros ahora tenemos que pensar en tener el control de todo. ¿Por qué hacemos postproducción de sonido? Porque queremos tener el control de cada una de las capas. Si yo al final, cuando ya tengo toda la construcción de estos ingredientes y en la mezcla quiero dejar solamente la persona caminando, quiero hacer algo onírico y quiero que no se escuchen los diálogos, no se escuche ninguna cosa, pero que se escuchen los pasos, yo tengo que tener esos pasos limpios. Entonces por eso es que se hace también este que es el Foley. El Foley entonces son los ruidos de los personajes y se dividen en tres capas. En los pasos, en los props o ruidos, y aquí les quiero mostrar mientras les comento, les voy a mostrar un estudio de Foley, que es el estudio de Foley del lugar donde yo trabajo. Yo no hago Foley. De hecho, la persona que van a ver acá es Ivo Moraga y Soledad Vargas. Ivo Moraga es un artista de Foley que lo piden de muchas partes. Entonces, lo que les decía, el estudio se divide en tres capas el Foley: los pasos, los props, que vendría siendo todos los ruidos que no son pasos, y las presencias o ropas, que son los movimientos de los personajes. Y acá, esta persona que en este caso es Ivo, que es el artista de Foley, se le llama artista uno porque tiene que interpretar a los personajes. O sea, yo tengo que moverme con los personajes. El equipo de Foley piensa que la película es muda y hace todos los sonidos. Eh, pero ojo, súper importante, para que quede claro, son los sonidos de los personajes. El Foley no es una pasada de un auto, eso es efecto, eso es el sonido de un auto, de un motor. ¿Qué haría el Foley ahí? Podría ser el sonido de las ruedas en la tierra, pero no va a ser el sonido del motor, para que quede bien claro. Muchas veces a mí han llegado directores acá o directoras que me dicen, oye, súbele al Foley del pájaro. Y eso no es Foley, eso es efecto sonoro. Entonces son los sonidos de los personajes. El artista, aparte de interpretar al personaje, el artista tiene que descomponer el sonido. O sea, una fogata, ¿a qué suena? Y tengo que buscar elementos con que puedo llegar a ese sonido para no prender una fogata en el estudio. Entonces, si se fijan, el estudio tiene muchas superficies. La gran gracia del estudio Foley también, vamos a ver algún ejemplo ahora, es que tiene que ser un estudio totalmente aislado. No se tiene que escuchar nada del exterior, porque muchas veces se graban capas como el roce de la piel. Imagínense si el roce de piel tuviese ruido, después sumo otra capa y el ruido va sumando y creciendo, ¿cierto? Entonces, aparte que aquí en estas salas de Foley, en las salas de Foley en general, uno no para por nada, o sea, está ladrando el perro afuera, da lo mismo, está sonando el taladro afuera, da lo mismo, porque está todo aislado, entonces puedo trabajar todo el día. Mira, está ahí
Ya. Entonces, les quiero mostrar una sesión de Foley, que también, vuelvo a repetirlo, es una sesión de Foley de Ivo Moraga, que es el artista de Foley. Yo cuando empecé en la carrera hice Foley. Mi primera película hice Foley, pero claro, no al nivel de que trabaja Ivo y al detalle que trabaja Ivo. Hay varios artistas de Foley en Latinoamérica, ojo, bastante buenos, pero Ivo es el mejor. Ya, les quiero mostrar entonces, denme un segundo, aquí, les voy a compartir mi pantalla enseguida. Les voy a mostrar un poquito de qué se trata el Foley y qué es lo que hace. Se fijan, son todos, como les decía, los movimientos y apoyo a algunas cosas. Hacen los pasos los caballos. Son como bien clásicos si uno lo ve en un making of, ¿cierto? De películas antiguas. Este arte del Foley viene un poquito del radioteatro también, o sea, es una mezcla. De hecho, eh, el Foley se llama Foley por el apellido del personaje que se supone lo creó, que es Jack Foley. Pero, por ejemplo, en México lo llaman de otra forma, lo llaman los incidentales, porque también hay una persona en México que se atribuye el haberlo creado, no me acuerdo bien su nombre, pero era una persona bien, bien especial que se ponía un delantal lleno de objetos y empezaba a hacer todos los sonidos al mismo tiempo. Entonces en México les dicen los incidentales. Ya, vamos a pasar a otra cosa que vendría siendo el tercer ingrediente, que son las músicas. Y aquí las músicas yo siempre como que no hablo mucho porque el estudio de postproducción, que es la casa donde hace el diseño de sonido, nunca hace las músicas. Las músicas se hacen en otros estudios, son estudios diferentes, de construcciones diferentes, de aislaciones diferentes. En general, las músicas llegan al estudio, a los diseñadores, y llegan en varias formas: estéreo, 5.1, 7.1, hoy en día pueden llegar incluso en Dolby Atmos. Llegan de dos formas: en full mix o en stem. ¿Qué son los stem? Los stem son mezclas por familias, por ejemplo, mezcla de los bronces, mezcla de las cuerdas, mezcla de las percusiones. Y la gracia del stem es que si tú pones todas estas capas al mismo tiempo y le das play, es la mezcla que quiso hacer el músico. Esto es la mejor forma que te pueden entregar las músicas, porque de esa forma tú puedes distribuir las músicas de forma diferente en tu sala de cine. Acuérdense que la sala de cine no solamente tiene dos parlantes adelante, sino que tiene un parlante izquierdo, un central, un derecho, un izquierdo surround, un derecho surround. En el caso del 7.1, un izquierdo back surround, un derecho back surround, ¿cierto? Y el punto 1 que es el subbajo. En el caso de una sala Atmos tiene parlantes arriba también, y se habla de un 7.1.4, 7.1.8, etcétera, lo que sea las dimensiones que tengo la sala. Entonces nos permite distribuir la música a los diferentes lugares, y pasa una cosa bien interesante: cuando nos entregan las músicas en STEM,
podemos bajar las líneas melódicas cuando hay diálogos y no bajar la música. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay diálogos y, por ejemplo, hay una canción que tiene canto, el canto va en la misma espectro de frecuencia que los diálogos. Entonces, si yo no lo bajo demasiado, eso va a interferir con la inteligibilidad de los diálogos y no voy a entender lo que dicen los personajes. Si yo no tengo un stem, yo solamente bajo la voz de la melodía, del cantante, dejo toda la música arriba. Entonces, no necesito bajar tanto la música. Entonces, también es otra ventaja de tener los stems. Una cosa importante de la música, que la música te lleva muy fácilmente a una emoción o a una característica de la escena, a dónde es la escena. Entonces, miren, les quiero mostrar un video y vamos viendo cómo va a ir cambiando la sensación de la escena, solo con la música. Segundo que estoy abriendo. Aquí les voy a compartir. Pero ahora quiero que solamente vean, no vean el Pro Tour, sino que vean solamente el video. Ah, no lo ven completo, ¿no? Ahí parece. Ya. Entonces, esta es una escena de un personaje escribiendo la máquina. Díganme, piensen ustedes de qué puede ser de qué se puede tratar esta escena solamente escuchando esta música. Es algo como épico, ¿no? ¿Qué estará escribiendo? Ahora si cambiamos esta música, mira. La misma escena ya pasa a ser otra cosa. Puede estar escribiendo un poema, una carta romántica, ¿cierto? Ahora si cambiamos la misma escena a otra música, espionaje, ¿no? Está escribiendo los códigos de no sé qué. Y por último, está escuchando música, ¿no? A esa música, la música que escuchan los personajes se le llama música diegética, que es la que escuchan todos los personajes. La música que nosotros escuchamos y que no escuchan los personajes se llama incidental o score, que es la música que sirve para producir esta emoción o para llevarte a algún lugar rápidamente de la escena. Hay otra más que es la extradiegética, ¿cierto? Que es cuando alguien escucha una música en la radio y se convierte en la escena, en la incidental o en el score. Por último, vamos a hablar de los ambientes y efectos, que sería nuestro último ingrediente. Los ambientes y efectos vendría a ser donde situamos a los personajes. Los ambientes son todo, ambientes o background también, son todo lo que está constante en una escena, todo lo que tiene un inicio y un final y pasa durante toda la escena. O sea, y no lo vemos en el plano. Pajaritos que suenan, pero no los vemos, se le considera ambiente porque están del inicio al final. Autos que pasan, pero no los vemos, son ambientes, están del inicio al final. Motores, si ustedes se quedan en silencio ahora en sus casas, ¿qué escuchan? Probablemente el ventilador del computador, sería ambiente. Tráfico lejano, ambiente también, etcétera. Ventilador, aire acondicionado, estufa, también parte del ambiente porque está en toda la escena. Ahora, si algún sonido, por ejemplo, el auto, ahora yo me doy vuelta a mi plano, estoy en la calle, pero estoy mirando una casa, todos los autos son ambientes, pero yo me doy vuelta y ahora veo los autos pasar en el plano de izquierda a derecha, eso se considera que es un efecto sonoro, porque tiene movilidad en el plano. Todo lo que tenga movilidad en el plano o que sea algo, se me fue la palabra, algo puntual, también se le denomina efecto. O sea, por ejemplo, el sonido de una puerta, el sonido de un balazo, el sonido de un avión que pasa y que lo vemos, eso se le denomina efecto. Y los efectos los podemos separar en dos categorías, efectos naturales y efectos no naturales. Los naturales son los que nosotros conocemos. Sabemos cómo suena un auto, sabemos cómo suena un avión, sabemos cómo suena un pájaro, etcétera, etcétera. Y los que no conocemos y que no existen, no sabemos cómo suena un extraterrestre. No digo que no exista, pero yo por lo menos nunca he escuchado uno. No sabemos cómo suena un disparo láser o una espada láser. Entonces son cosas que
nosotros creamos a través de otros sonidos. Esa sería la separación. ¿De qué me sirven los ambientes? Y muchas veces ahora que veamos ya la sesión de mezcla final, van a ver que hay muchas capas de ambiente, muchos layers, muchas pistas, y uno dirá, ¿y para qué quiero tener tantas pistas? Si yo voy a un lugar, grabo con un grabador, que vamos a hablar ahora de los grabadores también, y voy a mi lugar, a mi estudio, pongo lo que grabé y escucho, y, y está perfecto, o sea, es el lugar. Y es lo que me pasó una vez con una escena en la Plaza de Ñuñoa. Fui a grabar, volví al estudio, la directora me dijo, está perfecto en la Plaza de Ñuñoa, pero me dijo, ya, pero quítale los loros. La Plaza de Ñuñoa es una plaza que está acá en Chile, en Santiago, que tiene muchos loros. Entonces no puedo quitarle los loros, pues, tengo que empezar a editar y ya el ambiente se torna no natural. Entonces esa capa de ambiente me va a servir, pero yo necesito tener el control de todo. Y por eso es que hay muchas capas de ambiente. Ahora, ¿de dónde sacamos estos ambientes? De dónde aparecen? Estos ambientes aparecen de varias formas. Una es el sonido directo. Los sonistas directos siempre graban ambientes, o sea, los que son, digamos, que tienen harta experiencia, digamos, siempre graban ambientes. Probablemente no en el día de la filmación, porque cuando el sonista directo dice, oye, denme 2 minutos para grabar, por ejemplo, un room tone de un interior. Un room tone es el sonido de un interior, ¿cierto? Poniendo el micrófono en un lugar y se graba al interior. Todos van a decir, ya, démosle 2 minutos, todo en silencio. Y empiezas a grabar y de repente se escucha o alguien moviendo algo porque piensan que eso es silencio. Entonces muchas veces el sonista directo se tiene que tomar un día para grabar ambiente, 1, 2 o 3 días para grabar ambientes de diferentes lugares. Entonces el primer lugar donde nosotros sacamos estos ambientes o estos efectos vendría siendo el sonido directo. Segundo lugar, vendrían siendo librerías de sonidos. Las librerías de sonidos, existe gente que se dedica a grabar sonido por todo el mundo y lo deja ahí en un CD. Antiguamente eran cassette, vinilo, CD, ahora está todo en una nube, ¿cierto? Y los vende, obviamente. Eh, la última forma es, no, hay una forma más. Hay una forma que es contratar a una persona que se llama el field recorder o el grabador de campo, que es una especie de sonista directo que tú le dices, necesito sonidos de tal cosa y él va y los graba. Y lo otro es que ahora todo diseñador de sonido tiene y puede tener un grabador. O sea, finalmente, por ejemplo, esta charla es gracias a Zoom, ¿cierto? Y Zoom tiene un grabador súper bueno que yo tengo hace poco, que es este que graba en un formato que se llama Ambisonic. Este es el H3VR. Son grabadores que son bastante económicos y bastante fáciles de llevar a cualquier lugar. Entonces, la gracia, por ejemplo, de los grabadores Ambient Sonic, que claro, Zoom tiene este que es bastante bueno, hay de otras marcas también, que van del primer orden al segundo orden. Y eso quiere decir que tienen varios micrófonos. ¿Se fijan? Este es de primer orden y tiene 4 micrófonos. Y van sumando, cada 2 micrófonos se va segundo orden, tercer orden, cuarto orden, etcétera, etcétera. El del Ambient Sonic es una técnica que se ocupa, se creó en los 70, pero se dejó ahí botada. Y ahora con el auge del sonido inmersivo volvió a aparecer. Y la gran gracia de que tiene esta técnica que graba con estos 4 micrófonos direccionados en cualquier parte y luego tú en el software, ya sea en el software de Zoom o software de otras, en general los software para decodificar el Ambisonic casi todos son gratuitos. Y tú puedes distribuir esa señal como tú quieras. Si por ejemplo estás haciendo un 5.1, tú puedes llevar ese Ambisonic al punto de vista como tú lo quieras. Puedes mover la escucha, vamos a ver un ejemplo enseguida de eso. Y eso te permite que el sonido que grabaste sea mucho más inmersivo. De todas formas, el tema de las capas va a seguir existiendo. O sea, esta capa que yo grabé con un grabador Ambient Sonic va a ser una, pero después voy a tener que construir otra y otra y otra y otra. De los grabadores Zoom hay varios. Este Ambient Sonic, como les digo, es bastante amigable porque es pequeñito, lo puedes llevar en cualquier lado. Esa es la otra cosa. Fíjense que antiguamente cuando uno iba a grabar ambiente, tenía que llevar todo un armatoste de sonido directo que era muy grande, antiguamente un Nagra, ¿cierto? Que eran equipos súper pesados, o un DAT con un boom, y no podías grabar en lugares, hay lugares que no te permiten grabar. Me pasó en una película en la que trabajé que se llamaba Un metro de ti, una de las primeras películas que mezclé en este estudio, que todo era una película media romántica y todo pasaba dentro del metro, entonces mandamos a alguien a grabar al metro con un boom, que estuvo
un minuto y lo sacaron del metro, no tenía permiso. Entonces gestionar los permisos igual son complicados. En cambio ahora con un grabador de este tipo, podéis ponértelo así y nadie ve que estáis grabando. Pues, yo tengo otro que es el H1 que es más chiquitito. Nadie sabe que estáis grabando. Puedes grabar en cualquier lugar. Ya, les quiero mostrar un ejemplo de esto que les acabo de decir. Denme un segundo que vamos a abrir. Entonces les quiero mostrar antes de mostrarles la sesión completa de mezcla, o que vean todas las capas y eso, quiero mostrar esto de los ambientes. Les voy a compartir enseguida. Ya. Fíjense. Esto graba, entonces, en el caso de este grabador que les mostré, el Zoom H3VR, graba en cuatro señales que, obviamente, estas 4 señales yo no las pongo, no es que la tire una a la izquierda, a la derecha del ecrán, sino que la tengo que decodificar. Para decodificarla tengo varias opciones. Dame un segundo que vamos a abrir. Para decodificarlo tengo varias opciones. Una de ellas es este software que les voy a mostrar, ahí me están mirando, que es el mismo software que trae Zoom. Vamos a buscar un archivo. Que, si te fijas, te permite variar el ángulo de escucha, el punto de vista de escucha vertical y horizontal. Incluso rotar. Y bueno, y te permite descargarlo en 5.1, en binaural, etcétera. Puedes hacer cosas, customizar también y puedes llevarte un pedacito o 2 pedacitos. Esto es fuera del software Pro Tools. Ahora, dentro del software también puedes ocupar otros decodificadores que funcionan de la misma forma. Quiero que escuchemos un poquito de estas grabaciones. Dale, 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 dale. Ese era un partido de básquetbol de mi hijo. Ganaron. Club Colina. Pueden seguirlo. Fíjense que también se comporta bastante bien y eso que no está con un peludo, sino que está solamente con un absortor en tema de lluvia. Esto es lluvia. Por último, ya, todos esos ambientes fueron grabados de esta forma Ambient Sonic. Entonces, eh, ya, les quiero mostrar el software que tengo acá es de otra marca, sí, pero todo, como les digo, todos los softwares son gratis. Les quiero mostrar a qué me refiero con el tema de la distribución. Fíjense que yo puedo variar mi punto de escucha. En este caso estoy
estoy llevándolo hacia un estéreo. Si lo llevo a un 5.1 puedo dar la vuelta completa. Puedo abrirlo más, concentrarme más, etcétera, etcétera. Esto mismo lo puedo hacer con el oro también y con todos los software de codificación de Ambient Sonic. La gracia es la forma de grabarlo. Por último, una vez que tenemos todas estas capas, ¿cierto? Todos estos ingredientes, viene ya el proceso de mezcla. Y en el proceso de mezcla, dependiendo del lugar que tú vas a terminar tu película o tu serie o lo que sea, tu cortometraje, tu proyecto audiovisual, es el lugar en el que tienes que mezclar. Si tu película va a salir solamente, por ejemplo, para televisión o para YouTube, no necesito un estudio grande. Necesito un estudio más pequeño, con un monitoreo más cercano, con un monitoreo Nearfield, que son parlantes más cercanos. Si mi final va a ser el cine, necesito un estudio que emule lo que es un cine, o sea, con las dimensiones de un cine, con la misma electroacústica de un cine, con los mismos parlantes, con la misma telón, etcétera, de distribución. Voy a necesitar un estudio más grande. Si mi salida es no cine y aparte también Netflix o Amazon o cualquier sistema de streaming que hoy en día todos transmiten desde, o sea, lo más básico 5.1 hasta Atmos. En general, Netflix y Amazon están tratando de triar todo en Atmos, porque el sistema Atmos, aparte de tener estos parlantitos en el techo, que uno es lo que más puede ver, digamos, físicamente, es un sistema adaptable. Tú mezclaste en Atmos y tú, obviamente en la casa, no, yo no tengo un sistema 5.1 en mi casa, tengo estéreo nomás de la casa, tengo una barra también de sonido. El televisor lo convierte automáticamente a estéreo y lo distribuye todas las señales. Entonces, si tú tienes un home theater y tienes los 5.1, te lo va a distribuir a 5.1, etc. Entonces, esa es también una gran gracia que tiene el sistema Dolby Atmos. El proceso de mezcla, aparte de definir dónde yo voy a terminar, lo que tengo que hacer es, que los diálogos se escuchen agradables, que los diálogos estén dentro de la norma loudness de nivel. Existen normas establecidas de niveles de dónde tienen que estar los diálogos, dónde tienen que estar las músicas, dónde pueden estar los efectos. ¿Para qué? Para que en cualquier lugar se entiendan esos diálogos, para que en cualquier lugar no sature el cine, que no vaya a explotar la bocina. No, eso nunca pasa, pero hay niveles estándares para cada cosa. Y cada plataforma y cada distribuidor tiene sus niveles, pero son bien parecidos casi todos. Les quiero mostrar entonces, para ir terminando una sesión de mezcla, voy a hacer, si es que tienen alguna pregunta, vayan escribiéndole, voy a leer algunas, no sé si nos dé el tiempo para leerlas todas. Les quiero mostrar una sesión de mezcla ya completa. Estoy abriéndola. ¿Qué más se me queda? A ver, ambiente y efecto. Bueno, dentro de los efectos no naturales, ¿es cierto? Viene la construcción de estos efectos, ya sea a partir de procesos, a partir de síntesis de teclados, a partir de formar algunos sonidos a través del proceso. Ya, les quiero mostrar entonces una sesión de mezcla. Ya, y aquí vamos a ir analizando algunas cosas, como por ejemplo, fíjense en el lado izquierdo, acá están los nombres de cada una de las pistas. Los que no conozcan este entorno, estos son pistas, son layers, son capas de sonido. Esta sesión tiene alrededor de 180 pistas entre audios y reverb y master, etcétera, etcétera. Aquí podemos identificar que primero tenemos los sonidos directos, donde tenemos el boom, que sería la caña, está separado de los lavalier. Tenemos, en el caso de esta película, tenemos voice over, tenemos un off, también separado, también está en el mundo de los diálogos. Tenemos todos los doblajes ADR. Ya, tenemos algo nuevo que aparece acá, que se le denominan los opcionales. ¿Qué son los opcionales? También pertenecen al mundo de los diálogos, y los opcionales son las cosas que están en otro idioma de una película. Por ejemplo, si yo tengo mi película es en español,
y hay una personaje que habla en inglés, va dentro de opcionales. O una tele antigua, por ejemplo, estoy viendo el discurso de Kennedy un discurso de Kennedy en una televisión, eso va en opcional. ¿Por qué opcional? Porque cuando hagan la mezcla en otro idioma de la película, la persona que haga esa mezcla, que no es la misma que hace la mezcla final, eso lo hace otra empresa, que se dedica, y bien importante, no lo recalqué, este doblaje que hablé es el doblaje de los mismos actores y personajes, salvo que cuando cambiamos por coproducción, ¿cierto? Hay otro mundo diferente que es el doblaje internacional, que es cuando se termina una película, sale de esta sala de mezcla y se va al mundo exterior, ahí hay otros estudios que hacen el doblaje a otro idioma. Este opcional es para que esos otros estudios decidan si es que van a doblar eso o no. Hay muchas películas, si se fijan cuando la ven en español, si es que han visto películas en español o en otro idioma cualquiera, que hay cosas que no se doblan, como las teles, los subtitulan, o personajes que el director no quiere que se entienda mucho, tampoco se doblan. Entonces todo eso va en opcional y es parte de los diálogos. Fíjense, acá están las pistas de production track. Production track vendría siendo todo lo que entonces es del sonido directo, pero no tiene diálogos, como por ejemplo esto. Aquí les puse un lado, no, pues se escucha alegre. Esos aplausos son del sonido directo. Entonces, son parte del production track, no son diálogos, entonces se separan. ¿Por qué se separan? También por el tema del doblaje internacional. Cuando terminas tu película, uno de los deliverables más solicitados son el Music and Effect, M&E o banda internacional, que es tu película sin los diálogos. Y todo tiene que sonar. Todos los efectos, todas las pasadas de auto, todos los pasos, todos los aplausos, todo tiene que sonar, nada que tenga diálogos. Por eso es que uno es bien estricto con la separación de todas estas capas. Y por eso también que es tan importante el Foley, porque si tú tienes una escena con sonido directo donde se escuchan los pasos de los personajes y dices, no voy a hacer Foley de esto, claro, después vas a tener que hacer el Foley porque para la banda internacional no te va a funcionar, pues tú vas a silenciar tu boom y ya no van a estar los pasos. ¿Qué más? Production track, las músicas, bueno, en este caso me voy a saltar estas músicas, estas pistas de música son de músicas que son licenciadas, que son de obras ya grabadas. Este tiene música original. Acá están los pasos separados de los props. Props son muchos. El Ivo separa besos, cosas vocales del Foley, las manos del Foley, las ropas del Foley. Acá están los ambientes, los background. Se fijan acá, aquí están los nombres de cada cosa. Los efectos. Y la gracia de esta película se llama El Conde, que tengo las músicas separadas en STEM. Entonces acá, por ejemplo, voy a mostrarles un ejemplo de cuándo es bueno tener las músicas separadas por STEM. Por ejemplo, en este minuto acá hay un solista. Lo voy a dejar en off para que lo escuchen. Esta música tiene un solista, pero el solista está separado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay diálogos? Yo tengo la opción de poder bajar solamente al solista y no bajar la música. He had bitten one of the other whores in the neck. Je ne m'en souviens pas, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et si c'est vrai, je ne m'en souviens pas. Tu es fait. Y ahora sube el Tu solista. vas mourir. Qu'est-ce que vous faites? Entonces, esa es la gran gracia de poder tener las músicas separadas, porque puedes hacer ese tipo de cosas y bueno, aparte de distribuirlo en la sala como necesites. Por último, habíamos dicho que uno de los grandes enemigos de los diálogos, ¿cierto? Era la reverb, el eco. Bueno, en la mezcla es el mejor amigo. El mezclador es el procesador que más utiliza es la reverb. Tienes reverb digitales como esa y ahí atrásito hay una reverb que es la Lexicon, que ahí alguien por ahí escribió, qué bonita Lexicon, es la Lexicon 480, que es una joya de reverb. Lo único malo que es análoga y que uno tiene que salir del Pro Tool y volver a entrar. Y su automatización es un poquito más complicada. Eso con respecto a la mezcla. Finalmente, cuando uno termina este proceso de mezcla final, donde participan directoras, directores, productores, diseñador y mezclador, y también yo, por ejemplo, cuando termino un proceso de mezcla, cuando terminé de mezclar esta película, aparte de, obviamente, ver el trabajo lo hice junto con el diseñador, que fue Miguel Ormazábal,
yo invité a gente, invito, no sé, al artista Foley, a la editora de diálogo, ven, escucha la película conmigo y al traer a una persona aparte que no esté metida tanto en la mezcla, tú enseguida ves la película de otra forma. Muchas veces uno se concentra en el árbol y no ve el bosque, ¿cierto? No, se concentra en que este diálogo suena mal, suena mal, suena mal, suena mal, pero cuando lo ves en global no es tan importante y nadie lo se va a notar, ¿no? Entonces hay cosas que es importante traer gente externa al proceso de mezcla para que tú veas la película de otra forma. Luego que se termina este proceso, como les decía, ya viene todo el proceso que se le denomina deliberables, que vendría siendo el exportar la película, el sonido de la película de varias formas, ya sea estéreo, 5.1, 7.1, Atmos, te piden los STEM de la película, donde están separados los diálogos, las músicas y en los efectos se engloba todo. Eh, ¿Qué más? Deliberables, te piden a veces las mezclas mono, te piden solo los diálogos, solo los over, entonces todos esos son los deliberables, son nuestros exportables o entregables también les dicen en otras partes. Finalmente, como conclusión, la postproducción, ¿cierto? Hay tres procesos gigantescos en una película que vendría siendo la preproducción, que vendría siendo la escritura del guión, la locación, buscar las locaciones, buscar el casting de actores, la producción, que vendría siendo la filmación de la película, la grabación de la película, y por último la postproducción, que vendría siendo embellecer la película. Si lo vemos como una analogía de una construcción de edificio, la preproducción podría ser el plano del edificio, la producción vendría siendo la obra gruesa, las bases del edificio, y la postproducción, las terminaciones. O sea, yo para comenzar la postproducción, la película tiene que estar editada. Yo no puedo comenzar sin la película editada. Eso. Les quiero comentar dos cosas antes de responder algunas preguntas. Voy a ver si es que hay alguna. Si es que no tienen ninguna, por favor, si las escriben en el chat, sí. Contarles que a todos los asistentes de estas charlas van a tener un 10% de descuento en equipos Zoom. Ahí les van a dar más referencias en el chat o por mail de cómo hacer activo este descuento y cuáles son los tiempos que van a tener para los que quieran utilizarlo. Vamos a ver. Parece que no hay ninguna pregunta. ¿Alguien quiere levantar la mano para preguntar algo? Aguante Ramuncho, muy bonita la playa. Ya, a ver, ¿quién me levantó primero? No sé quién será el que levantó primero, ¿cómo saber eso? Tengo acá a Manuel. Manuel, activa tu micrófono y dime. Hola, bueno, gracias por la charla, muy instructiva todo, pero se me pasa una duda por la cabeza y obviamente hablando de procesos más chicos, de creaciones más chicas. Hace poco realicé un documental y lo pasamos a una persona que nos ayudó con el sonido, pero, por ejemplo, para yo editar todo el documental, escena tras escena, necesitaba el sonido, pero él para editar sonido necesitaba un poco también las escenas. Entonces yo entré como, ajá, ¿cómo se trabaja cómo se hace esto, en cierta forma? Ya, mira, el sonido directo, tú grabas, ¿es cierto? Grabas la imagen en la cámara y el sonido directo en su grabador. El montajista de imagen, que es el que hace la edición, es el que tiene que tener las dos cosas. Y ahí entra el asistente, en el caso de que no sea un equipo muy grande, puede ser el mismo montajista, a sincronizar todos los planos. Tiene que sincronizar todas las tomas y todos los planos. Con la claqueta. Va sincronizando el audio, claqueta, antes de partir de montar. O sea, tiene que sincronizar todo el material. Es un proceso largo que por eso en general, para una producción grande, lo hacen asistentes de montaje. Una vez que está todo eso editado, todo eso sincronizado, recién se comienza a trabajar. El montajista de imagen termina, hace sus cortes de audio, etcétera, etcétera, y luego, al terminar el proceso de montaje de imagen, para pasarle la información al postproductor de sonido o a la persona que va a hacer el sonido, desde el software de imagen, ya sea DaVinci, Premiere, Final Cut, no sé si el Final Cut se sigue ocupando, etcétera, etcétera, Avid Media Composer,
se genera un archivo de compatibilidad de software que se llama AAF. Este archivo de compatibilidad lo exportan todos estos software profesionales o semiprofesionales, que es exportar audio en AAF. ¿Y qué es esto? Porque es de compatibilidad, porque lo puede abrir un software de audio, el que sea, y va a tener todas las pistas de audio que tú tuviste en el montaje. Y ahí ya puede comenzar a trabajar en la postproducción. Cuando son muchos micrófonos incorporados en una película, no sé, pueden haber 10 o 20, o no, 20 ya quizá una exageración, no, puede haber 15 micrófonos incorporados en una escena. Lo que hace el sonidista directo también hace una mezcla de referencia. Va mezclando todos los lavaliers y todas las cañas y generalmente entrega un L y un R, donde en el L están todas las cañas y en el R están todos los lavaliers. Si se fijan en las películas gringas hay un cargo que se llama Sound Mixer. El Sound Mixer no es el mezclador de la película, no es el que está haciendo este proceso aquí en un estudio, sino que es el sonidista directo que hace esta mezcla de referencia. Y muchos montajistas de imagen utilizan esa mezcla de referencia para no tener todas las pistas de audio. Una vez que terminan el proceso, hacen este AAF, que es el archivo de compatibilidad, y luego en el software de audio, en el caso de Pro Tools, se reconecta. Hace un proceso que se llama conformación. Yo ahora como postproductor de sonido sí necesito todos los micrófonos, entonces en base a esa mezcla de referencia y con la metadata de ese archivo de referencia, yo llamo a todas las otras archivos y ahí sí necesito todos. Pero si es un proyecto más chico donde no tienes tantos micrófonos, es importante que antes de partir tu montaje de imagen, tú tienes que sincronizar todo el sonido directo con todos los planos y a partir de ahí tú empezar a trabajar. Ya, muchas gracias. Realmente, bueno, agarré varias cosas de lo que dijiste, porque obviamente esto fue un trabajo muy, muy chico. Yo le pasé el sonido, pero por ejemplo, que ahí es donde colapsamos un poco ambos, es en la música, porque yo de repente hago cortes según el beat de la música, por decir algo. Pero él necesitaba ver el documental para saber por dónde iba a ir la música. Entonces, claro, y también fue como, uff, bueno, él era mucho más profesional y por eso estaba esperando un poco Claro. más de mí tal vez, y yo así como que, oye, yo soy filmmaker de que trabajo prácticamente con las manos y voy creando y haciendo. Claro. Claro, son procesos que en general cuando los músicos de películas trabajan desde el guión muchas veces y ya entregan músicas para que se pueda montar. En el caso de un documental, uno puede entregar el documental y tú montar con músicas de referencia, que es lo que tú como director o como montajista quieres de la música y después tener ahí los cortes más o menos, el beat más o menos hecho, digamos. Voy a pasar a la siguiente pregunta porque tampoco nos queda mucho tiempo. A Andrés, creo que era el siguiente. ¿Qué tal, Hola Andrés, ¿cómo estás? Mauricio? Sí, sí. Una pregunta. Más que todo con esta parte rápida de la parte musical, un valor, ¿no? Más o menos que se puede manejar a nivel estándar para que la música no se solape sobre el diálogo, Ya, ¿no? mira, Entonces, ¿cómo aquí se hay algo, diferencia o hay un criterio? acá hay algo importante, o sea, eh, existen estos estándares de valores loudness que son los LKFS o los LUFS, que se preocupan mucho de los diálogos. Eh, para que una música no primero tengo que tener mi diálogo dentro de esa norma. O sea, tengo que estar dentro de la norma, ya que el diálogo suene dentro de esa norma. Después, si tengo una música que sí o sí tiene voces o líneas melódicas que me afectan al sonido y yo no quiero bajarla demasiado, aquí se puede hacer un truco. Nosotros lo que hacemos es jugar con las espectros de frecuencia de como lo que se hace en música, que uno no es que vaya subiendo el bombo, la caja, sino que va jugando con los espectros de frecuencia que trabaja cada instrumento. Acá pasa lo mismo. Los diálogos tienen un espectro de frecuencia que se van manejando entre los medios bajos, medios altos, dependiendo de la voz, obviamente, pero en general es como por ahí, como entre los medios. ¿Qué hago yo? Si tengo la música y no quiero bajarla tanto, lo que hago es en la música ir disminuyendo esa banda y dándole espacio a los diálogos. Entonces voy automatizando en cualquier software que trabajes, no sé en qué trabajarás, en el Pro Tools es muy fácil automatizar y vas bajando entonces esa banda de frecuencias para darle el espacio a los diálogos. Ese es como un consejo que yo doy siempre y que es algo que yo utilizo bastante cuando
cuando no tengo la separación de la música en STEM. Espero que te haya servido eso. Oh, buenísimo. Gracias. Genial. Ahorita acabas de mencionar una norma, ¿no? ¿Cuál sería esa norma más o menos para Es que estandarizar claro, el nivel de diálogo? eh, fíjate, hay varias normas, pero hay una que se llama la EU 128 y la IETCC, que son diferentes empresas que armaron esta norma, pero si estudia más o googlea por ahí niveles loudness, y ahí te van a aparecer todas las normas, porque claro, es un tema medio complicado de explicarlo en tan poco rato, pero tiene que ver un poquito con los diálogos y lo que hace esta norma es sacar un promedio de todo lo que suena y te va arrojando un número, y ese número depende de cada servicio de streaming o plataforma es al cual tú tienes que llegar. Siempre hay un base, pero va variando un poquito, más o menos uno, más o menos dos. Pero te recomiendo que, porque es un tema para largo, es un tema engorroso para meterse ahora, pero te recomiendo que busques niveles loudness en internet, lo googleas y te van a aparecer mucha información. Eh, Excelente, muchas gracias. de nada, última pregunta de Osmel, para que ya podamos ir cerrando. Hola Mauricio, muy buenas tardes Buenas y tardes, gracias, muchas gracias y muy buena la charla de gracias, antemano. gracias. Ya, mira, tengo un problema que me sucede mucho cuando grabo podcast, principalmente y la localidad es muy pequeña. De hecho, ese tema tú lo tocaste delante en la charla y es cuando ocurre que en el micrófono de una charla, un diálogo, en el micrófono se introduce la voz de la otra persona o del otro participante. Ese problema, bueno, en realidad son dos preguntas. Una, ¿cómo tratar de evitar eso? Y dos, si existe alguna forma en edición, algún software, alguna forma de solucionar este problema. Sí, ya, ese problema que mencionas tú es el problema del desfase, que es cuando se mete la información y lo que uno siente es como una especie de flanger, así, y, a medida que más se va separando o de tiempo, se va a empezar a eliminar, porque dijimos que la definición del sonido, ¿cierto? Es una vibración. Entonces, como es una vibración, esto se mide como una onda sinusoidal, ¿cierto? Que si uno escucha un tono puro, lo que va a ver es como una onda hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué pasa cuando tenemos esa onda, a ver, ¿cómo la hago? Esa onda así, pero se va variando, va variando, va variando, va variando así, se va a ir Se va desfasando. eliminando, se va a ir eliminando. Entonces, formas de solucionar esto? Separación de micrófonos, que sean en ángulos específicos, eh, eh, jugar con la polaridad de los micrófonos cardioide, tratar de hacer que sean los micrófonos más direccionales posible. Lo otro, si no lo lograste hacer por tiempo o quizás por que había muchos micrófonos y los personajes se movían mucho, ya en el software lo puedes hacer. Hay herramientas de diferentes empresas. Por ejemplo, Waves tiene un alineador la empresa Waves, que es de plugins, tiene un alineador de fase que tú le das la referencia y te alinea la fase y te hace ese proceso. Hay uno de Avid también que también se llama AutoLine, parece, y también alinea la fase. También se puede hacer manual. Uno puede ir abriendo la forma de onda, si es que no tengo Pro Tools en cualquier software, viendo la forma de onda, viendo la forma de onda en la otra pista del otro, e ir coincidiendo para que tengan la misma fase y partan en el mismo lugar. También tenemos cambios de fase, porque la fase puede haber quedado hacia abajo y una hacia arriba, y cada pista de audio uno tiene la opción de apretar un botón que es el cambio de fase, que es un circulito Invertir la fase. con una X así, y puede cambiar la fase y ahí se puede solucionar mi problema. Y lo otro es que ir editando el diálogo, o sea, una vez que habla uno, el otro se corta, lo borras, lo eliminas. Terminó de hablar empieza a hablar eliminas y abres Eso es lo que hago. Eso es lo eso, que hago. eso, esa es la otra opción. Y para que no se sientan esas separaciones, lo que uno hace es una cosa que se llama fill. Es buscar el ambiente del lugar. Uno antiguamente lo que hacía era, entre que decía acción, perdón, entre que sonaba la claqueta y el director o la directora decía acción, ese ruidito uno lo juntaba, lo juntaba, lo juntaba y generaba el fill, que era como el ambiente del lugar. Y eso me sirve para que no se noten estas separaciones. Ahora, hoy en día, hay elementos como el Isotope, el RX de Isotope, que es una empresa que fabrica plugin también y tiene un reductor de ruido que tiene una cosa que se llama Ambient Match, que tú seleccionas a la caña y automáticamente te hace el fill. Entonces, hay cosas que... No, qué bacán, Hoy no en día las conocía. cosas son todas mucho más fáciles para, para nosotros.
porque antiguamente era todo muy complicado. Yo por suerte no viví mucho el tiempo analógico, pero sí, antes era todo más complicado y todas las cosas han ido avanzando. Lo mismo que hablamos de los grabadores, o sea, era impensable antes tener esto, o sea, de este tamaño. Estos son el grabador Zoom es súper económico, o sea, entonces tener esta cuestión de calidad en una manito así chiquitito y llevarlo en tu bolsillo eso era impensable. Y ahora Y, puedes optar a todas esas cosas. Yo tengo un computador acá, un MacBook, también es impensable tener una sesión de ese tipo en un computador de ese tipo, o sea, era todo mucho más caro. y Pero, algún grabador Zoom económico con 32 bits flotante es más económico que me puedes recomendar? creo que todos los de la serie Essential son 32 bits. Ahí no se nos puede ayudar. Ya. Espérate, por aquí en el mail, en el chat está. Se me olvidó su nombre, perdón. Está Vladimir. Vladimir, si tú le puedes responder ahí cuál de los grabadores, pero creo que el H6, el H8, todos los Essential son graban en Ya. 32 bits, si es que no me equivoco. Vale. Muchísimas gracias, amigo mío. De nada. Bueno, mira, ahí está, para ti, H1 Essential es el grabador a 32 bits más económico. Yo tengo, mira, yo tengo el H1, antes de cerrar la charla, disculpe. Yo tengo el H1, pero uno antiguo, miren. Este no es a 32 bits, pero ahora hay uno mucho más bonito y que tenía mucho más botones. Eh, Tienes su peludito ahí. Este grabador, la verdad que lo ocupo mucho porque es fácil de llevar también, po, podríamos decir que es bastante carne de perro porque, ¿qué quiere decir eso? Lo puedes a- apretar todo y nunca le pasa nada. Y tiene una súper buena protección de los micrófonos. Lo llevo para todos lados. Hay un adaptador también, ojo, para los iPhone y para los celulares también que se puede grabar. Oye, ahí muchos preguntaban por la charla la vamos a subir a YouTube. Ahí dieron el tips ahí para Paola. Entonces nada, pues me empiezo a despedir. Les agradezco haberse unido. Espero que les haya servido algo. Estaba súper condensado todo y todo. Podría estar hablando 3 o 4 horas o 5 horas de esto, eh, pero, pero nada, igual espero que les haya servido. Y nada, me pueden seguir también los que no me sigan en las redes sociales. Siempre trato de subir material y cosas educativas. Es @Mauricio López_post. Si me quieren seguir también, y ahí me pueden preguntar más cosas. Suelo responder. eh, no le respondo enseguida, me demoro un poquito, pero un día y les respondo. Eh, ¿El descuento también es válido para México? No lo sé, Pablo. Ya pues, que estén bien. Un gran abrazo. Chao, chao.